Entonces, en el proceso de 4 a 1 es el proceso de absorción de calor o extracción de calor. Voy a ponerle arriba proceso 4 a 1. ¿Ya? El proceso 4 a 1 es el proceso de absorción de calor o extracción de calor, también se dice. ¿Ya? Ahí no se dice que el refrigerante recibe calor. El refrigerante no recibe calor, sino el refrigerante extrae calor, absorbe calor, que es distinto, ¿no? Porque él es el que extrae, no es que el fluido frío le entregue así directamente. El refrigerante al pasar por el evaporador, aquí el evaporador, extrae calor del espacio frío que se desea enfriar, ¿cierto? O refrigerar. Es el proceso 4.1. Es a presión constante, es decir que la presión en 4 es igual a la presión en 1. Escribo aquí, ¿no? Presión en 4 es igual a la presión en 1. ¿Ya? En el evaporador, entonces, el refrigerante al evaporarse llega a vapor saturado, ¿no? Ahí está. No es a temperatura constante, por si acaso, es a presión constante. El proceso de absorción de calor. Ahora, compresión isentrópica es el proceso de 1 a 2, ¿ya? Proceso de 1 a 2 entonces es compresión isentrópica. Muy bien. Compresión en realidad no es adiabática, sino isentrópica. Vamos a ponerle aquí entonces, porque al ser isentrópico es adiabático, ¿no? O sea, vamos a mejorar esto, es compresión isentrópica, no adiabática, porque adiabática no tomaría lo que es isentrópico, ¿no? Al ser isentrópico el proceso es adiabático. Entonces aquí ponemos compresión isentrópica. ¿Dónde? En el compresor, ¿ya? Presión isentrópica. Ese es el proceso de 1 a 2. Eso significa que S2 es igual a S1, ¿no? S2 es igual a S1. ¿Sí, chicos? Muy bien. Esos son los procesos que estoy describiendo ahorita. Y de ahí vamos a ver los cálculos que se van a hacer en cada proceso, ¿no? El proceso de 2 a 3, ojo, ya estamos acá. El proceso entre 2 y 3. El refrigerante que va por este tubo rechaza calor. Rechaza calor. QH vamos a ponerle. Ahí le han puesto QA. QH, QH. Como siempre o QH minúscula, ¿no? Por unidad de masa será QH minúscula. Ahí rechaza calor hacia el ambiente. Entonces, ese es el proceso de 2 a 3. ¿Ya? También es un proceso de rechazo de calor a presión constante, es decir, que la presión en el estado 2 es igual a la presión en el estado 3. Pongo acá, P2 es igual a P3, o P3 es igual a P2.
Y el proceso de 3 a 4 es una expansión adiabática. O sea, aquí se supone que no hay transferencia de calor, pero también es isentálpica. Al ser adiabática, se demuestra que es expansión isentálpica. Ese es el proceso de 3 a 4. ¿No? Es decir que aquí se cumple en esa expansión adiabática que la entalpía específica en el estado 3 es igual a la entalpía específica en el estado 4. Y eso lo hemos demostrado en algún momento lo hemos demostrado cuando en la semana 7 vimos lo que era dispositivos, ¿no? Terminamos justamente con la válvula de expansión. Se cumple eso en la válvula de expansión o de estrangulamiento. Copia, esas son las etapas entonces que se producen en un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Ya le dije, ¿quién es la sustancia de trabajo? El refrigerante R134A. Para nosotros va a ser el refrigerante R134A. ¿Ya? Debe ser una sustancia que no sea tóxica, que no sea corrosiva, que sea estable químicamente. Estas características debe tener y que tenga presión de vapor relativamente alta a bajas temperaturas. Es decir que ese refrigerante a temperatura ambiente sea vapor prácticamente. ¿Ya? El refrigerante entonces a la temperatura ambiente debería ser vapor. A temperatura de 10 grados, 20 grados, no sé, 0 grados incluso ya tendría que ser vapor. Ese es importantísimo. Descargaron las tablas del refrigerante. Las tablas entonces a usar del refrigerante R134A, no es 132, están en el aula virtual en la semana 14, ¿no? Fíjese ahí, vaya al aula virtual. La tabla 11 es equivalente, les dije, a la tabla A4, ¿no? Del agua. La tabla A12 es equivalente a la tabla A5 del agua. ¿Ya? Son similares las tablas. Y la tabla A13 es similar a la tabla A6 del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da la tabla A4 propiedades en la región bifásica entre líquido saturado y vapor saturado, igual la tabla A5. En cambio, aquí en la tabla 4, la entrada para buscar datos es con la temperatura, y para la tabla 5, también aplicable a la zona bifásica, líquido vapor saturado, se entra con la presión, y la tabla 6 se debe entrar con dos propiedades, sea presión, temperatura, presión, volumen específico, temperatura, entropía específica, etc. ¿Ya? Entonces, es para las propiedades del vapor sobrecalentado del refrigerante R134A. ¿Ya? Nuevamente el esquema está ahí, ¿no? Ese es el esquema.
¿no? Que ya le repasé anteriormente. Ciclo de refrigeración por compresión. Entonces, absorción de calor en el proceso 4.1, compresión isentrópica en el proceso 1.2, eliminación o rechazo de calor en el proceso 2.3 y expansión isentálpica en el proceso de 3 a 4, expansión en la válvula de estrangulamiento o de expansión. ¿Ok? A ver, ¿qué sigue? Los cálculos. Ahí están los cálculos, jóvenes. Dice, los cálculos se basan en la aplicación de la primera ley de la termodinámica, como siempre lo hemos hecho, a sistemas abiertos. Considerar que el compresor es un sistema abierto, la válvula de expansión es un sistema abierto, el evaporador es un sistema abierto de flujo continuo o permanente y que el condensador es un sistema abierto, ¿no? 4 equipos, 4 dispositivos: el condensador, el evaporador, la válvula de expansión y el compresor. Entonces, para el flujo más refrigerante, vamos a simbolizarlo, por favor, tomen nota, M.R, y va a estar en kilogramos por segundo. Entonces, el flujo de calor que extrae el refrigerante o absorbido por el refrigerante en el evaporador, o sea, en el proceso, ¿qué proceso? ¿En qué proceso? 3.4, ¿no? ¿Cómo lo calcula? Proceso 3.4. Que de absorción de calor, se calcula entonces en ese proceso el flujo de calor del refrigerante. QL es MR por H1 menos H2. Pero también podríamos decir que QL minúscula sería igual simplemente, si tú pasas a dividir QL punto entre flujo másico del refrigerante, tienes QL minúscula. Y QL minúscula es simplemente H1 menos H4. ¿Se entiende? Ya. Sí, 4-1, 4-1. Proceso de 4-1. Gracias por avisar. Ah, correcto, ahí está. Muy bien. Y QL punto es QL minúscula por flujo másico de refrigerante. O sea que yo podría completar aquí, ¿no? Así. Bien, ¿no? También de las dos formas se podría calcular, ¿no? Entonces, QL punto es el flujo
flujo de vapor que extrae el refrigerante en el evaporador. Ahora, aquí es muy importante, tome nota, por favor. Este flujo se le conoce como capacidad de refrigeración, ¿ya? A veces no te van a decir que calcule el flujo que extrae el refrigerante, el flujo de calor, sino te van a pedir calcule la capacidad de refrigeración del refrigerante o la capacidad de enfriamiento también, ¿no? Entonces, QL también se conoce como capacidad de refrigeración y suele expresarse en toneladas de refrigeración, ¿ya? Porque QL, recuerda aquí, sale en kilowatt, ¿no? O kilojoule por segundos. Aquí las unidades de QL son kilojoule por segundo o kilowatt. ¿No? Que es kilowatt. Y entonces, generalmente la capacidad de refrigeración QL se expresa en toneladas de refrigeración, donde la conversión es que una tonelada de refrigeración es 3.513 kilowatt. Anota eso. 3.513 kilowatt. Y una tonelada de refrigeración. ¿Ya? Acá QL minúscula es kilojoule por kilogramo, ¿no? ¿Anotaste? Anote, por favor. Dale captura de pantalla para ir a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. La potencia del compresor y el trabajo del compresor también, ¿no? Primero, el trabajo del compresor. Vamos a ponerle por aquí arriba, trabajo del compresor. Trabajo específico, ¿no? W minúscula sub C. Haces un balance de masa en el compresor, ¿ya? Y encuentras que el trabajo del compresor va a ser calculado como diferencia de entalpías entre la salida y la entrada, o sea, H2 menos H1, ¿ya? El trabajo del compresor, H2 menos H1. Unidades kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Balance de energía en el compresor. Primera ley de la termodinámica, en otras palabras. Y conociendo el trabajo del compresor y conociendo el flujo másico del refrigerante, entonces la potencia del compresor, W.C, es flujo másico del refrigerante por H2 menos H1. ¿Ya? Aquí es H2 menos H1. Hay que corregir, ¿ya? H2 menos H1. Corregimos, ¿ya? H2 y acá es H1. Ya lo corregí ahí. Y también el trabajo del compresor sería, o la potencia del compresor, como flujo másico del refrigerante por el trabajo específico del compresor. También sería de esa manera.
¿Ya? De cualquiera de las dos formas podemos calcular la potencia del compresor. Unidades kilowatt, ¿no? Unidades kilowatt, sale en kilowatt. Flujo de calor que expulsa el ciclo, o sea, lo que expulsa, QH, pongamos QH, para no perder la costumbre, ¿no? QH hemos estado llamando. H flujo másico del refrigerador por diferencia de entalpías. Acá será H2 menos H3. Hay que corregir aquí. H2 menos H3. ¿Ya? H2 menos H3. Pero también podemos determinar el calor por unidad de masa. El calor por unidad de masa, o sea, QH minúscula. Sería H2 menos H3 solamente. Este es por unidad de masa. En kilowatt. Perdón, kilojoule por kilogramo. ¿Ya? Y esto en kilojoule por segundo. Pero QH también, calor que expulsa el ciclo, QH mayúscula, que elimina, es igual a flujo máximo de refrigerante por H2 menos H1. ¿Ok? Ya. Perdón, H2 menos H3, ¿no? Estamos mostrando todas las ecuaciones que vamos a utilizar luego, ¿no? Y eso sale en kilojoule por segundos. Ya. Finalmente, el proceso a través de la válvula de estrangulamiento o válvula de expansión, como se recordará, ya le puse ahí, se cumple que H4 es igual a H3, no a H1. Corregir. H4 es igual a H3. O sea, el proceso es, además de adiabático, es isentálpico, ¿no? Y en lugar de hablar de eficiencia térmica, vamos a hablar de el COP, ¿cierto? El coeficiente de funcionamiento, coeficiente de operación, coeficiente de funcionamiento. Sería QL, ¿no? Ahí le habíamos puesto B, pero es QL, vamos a ponerle así. Entre lo deseado, entre lo requerido, ¿no? Será la capacidad de refrigeración QL entre la potencia del compresor.
Pero también podemos calcularlo de la siguiente manera. QL minúscula entre trabajo por unidad de masa del compresor. ¿Ya? Vamos a ampliar ahí. Así es. Pero también eso podría quedar de esa manera. QL ya sabemos que es igual a ¿cuánto? H1 menos H4, ¿no? Y trabajo del compresor, recuerda que es H2 menos H1. ¿Sí? H2 menos H1. Entonces el COP también puede ser calculado de las otras formas. El COP no se expresa en porcentaje, se deja así nomás, ¿no? Porque es un valor mayor que 1. El coeficiente de funcionamiento del ciclo de refrigeración. Ya, jóvenes, entonces, de esa manera hemos descrito el ciclo de refrigeración. Si quieren, le doy uno menos para que lo puedan capturar y guardar la información, ¿ya? A ver, capturen ahí. Bien. Esta figura le representa un refrigerador doméstico, más o menos, ¿no? Fíjense lo que hay en un refrigerador. ¿Por dónde se encuentra el sistema de refrigeración? Aquí está. El sistema de refrigeración está dentro de las paredes, ¿no? Entre las paredes del refrigerador. Ahí están, pues miren. Este tubo en serpentín que ustedes ven aquí, cuando ustedes ven la espalda del refrigerador, este es el condensador. El refrigerante al pasar del estado 2 al estado 3, ahí rechaza calor al ambiente. El refrigerante aquí debe ir más o menos a 80 grados centígrados en el estado 2 porque sale del compresor y entonces al pasar por este tubo que está expuesto al ambiente, el ambiente está a 25 grados centígrados por decir, entonces de 80 a 25 el calor fluye hacia, ¿cierto? Es QH, expulsado, fluye hacia el ambiente. Luego que ha pasado por el condensador, por el tubo en serpentín que ustedes ven en la espalda de su refrigerador, entonces lo que sigue es, el refrigerante ingresa a una válvula de expansión y como está a alta presión, porque es la presión a la que sale el condensador, el refrigerante, cuando pasa por el evaporador, su presión no disminuye, queda igual. Luego entonces aquí en la válvula cae la presión, cae por decir de 200 kilopascal a 100 kilopascal, ¿no? Cuando pasa a través de la válvula de estrangulamiento, entonces, y cae la temperatura también. Se queda aquí la temperatura del refrigerante en 3, por ejemplo, si es 40 grados centígrados, aquí en 4 será menos 5 grados centígrados. Y la presión, si en 3 era 1200 kilopascal, en 4 es 150 kilopascal, por poner un ejemplo, ¿no? O 100 kilopascal.
Y al estar a baja temperatura, menos 5 grados centígrados, luego el refrigerante va por el evaporador. Como está a bajísima temperatura el refrigerante, que va por este tubo menos 5, entonces el espacio dentro del refrigerador, si está por decir a 5 o 3 grados, va a fluir el calor de mayor temperatura a menor temperatura. Aquí el refrigerante, al pasar por el evaporador, extrae calor, absorbe calor. Luego sale como vapor saturado, si es un proceso, si es un ciclo ideal, y al ingresar al compresor, acá, se eleva su presión hacia P2, se eleva su temperatura de 150 a 1200 kilopascal, ¿no? Se eleva la presión, la temperatura. Aquí el compresor le entrega energía al refrigerante. Al entregarle energía, le aumenta su presión y su temperatura. ¿Ok? Muy bien, entonces. Vamos ahora a resolver un problema. Para ello nos vamos ya al seminario, pues. Seminario de refrigeración, semana 14, vaya a ver. Está en el aula virtual y descargue las tablas, por favor. Descargue las tablas también, ¿ya? En la unidad 5, entonces, está el seminario. En la semana 14, ¿no? Seminario número 9. Ahí está, ¿eh? Descárguenlo, por favor. Y también ahí mismo en esa unidad están las tablas del refrigerante R134A y también hay un diagrama, ¿ya? Diagrama del refrigerante. Ya, correcto. Vamos a resolver. ¿Qué problema resolvemos? Hagamos el ejercicio 1, ¿ya? El ejercicio 1 como muestra. Problema 1 del seminario 9. Empecemos por ahí, pues. ¿Ya? Claro, el evaporador es el proceso de 4 a 1, pues. Ahí en la figura se ve de 4 a 1. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que está tomando la numeración anterior, ¿no? Solamente yo quería mostrar en la figura. Aquí está el proceso de 4 a 1, pues. Absorción de calor. De 1 a 2, proceso en el compresor. De 2 a 3, proceso de eliminación o rechazo de calor. Aquí entonces está extrayendo QL, la capacidad de refrigeración del refrigerante, QL está jalando calor. Y de 3 a 4 en la válvula de expansión. ¿Ya? Ese es el sistema en un refrigerador. Entonces vamos por aquí, pizarra en blanco. Problema 1 del seminario 9. ¿Ya? Dice, un ciclo ideal de refrigeración por compresión opera en situación estacionaria y con R134A como fluido de trabajo. En el compresor entra vapor saturado a menos 10 grados centígrados y del condensador sale líquido saturado a 700 kilopascal. El flujo másico del refrigerante es 5 kilogramos por minuto. Determínese la potencia del compresor en kilowatt, la capacidad de refrigeración en tonelada de refrigeración, o sea, TR, el coeficiente de operación. Repita el ejercicio considerando eficiencia isentrópica del compresor de 85%. Muy bien, entonces. Tenga listas las tablas, ¿ya? Tabla de refrigerante.
Entonces vamos a realizar el diagrama, ¿cierto?, de equipos en ese proceso de refrigeración, o en ese ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Entonces vamos a representar de esta manera. Dos intercambiadores de calor, ¿cierto? Un evaporador, el condensador y el evaporador, ¿no? El compresor, vamos a indicarlo de esta manera. Así. Ahí, ¿no? El compresor. Y la válvula de expansión. La válvula de expansión, indiquémoslo entonces como una válvula cualquiera. Ya. Recordando siempre el diagrama, ¿no? Entonces, pues acá tenemos el condensador arriba. Abajo tenemos el evaporador. ¿Ya? La válvula de expansión. Y el compresor. Ya. Los estados son 1, 2 y 3. 1, 2, 3, ¿no? 4. Ya. Entonces, de acuerdo al problema, a lo que nos está diciendo, a ver, tenemos que es un ciclo ideal de refrigeración, por lo tanto el estado 1 es líquido, vapor saturado y el estado 3 es líquido saturado, ¿ya? Dice, opera en situación estacionaria, flujo máximo de refrigerante constante. El compresor dice que entra vapor saturado a menos 10 grados centígrados y sale de el condensador como líquido saturado a 700 kilopascal. Entonces aquí el estado es vapor saturado. Y la temperatura, o la presión en este caso, temperatura-presión.
Menos 10 grados centígrados, mira. Menos 10 grados centígrados. T1, ¿no? Y sale como líquido saturado, ¿no? A presión 700 kilopascal, creo que dice ahí. Claro, presión 700 kilopascal. Presión en 3 es igual a 700 kilopascal. Ya. Pero como hemos dicho que el proceso en el condensador es isentrópico, perdón, isobárico, es decir que la presión en 2 también es 700 kilopascal, ¿no? Porque la presión en 2 es igual a la presión en 3, igual a 700 kilopascal. Ahora, en megapascal es 0.7. ¿Ya? ¿Por qué conviene ahí? Porque en el estado 2 es vapor sobrecalentado, ¿no? El estado 2 recuerda que es vapor sobrecalentado, BSC, ¿no? No se olvide, el estado 3 es líquido saturado. Bien, ¿qué es lo que te pide calcular el problema? La potencia del compresor, la capacidad de refrigeración, eso es QL, pero en TR, en tonelada de refrigeración. ¿A cuánto equivale una tonelada de refrigeración? ¿Recuerda? ¿Cuántos kilowatts? 3.513, ¿no? Ya. Y el coeficiente de acción. Igual que en ciclo Rankine, entonces debemos calcular las entalpías específicas. Recuerda que aquí se está extrayendo calor, QL minúscula o QL mayúscula. Y aquí se está liberando o eliminando o rechazando calor, QH minúscula o QH mayúscula. ¿Ya? A ver, debemos calcular las entalpías, jóvenes. Aquí yo necesito calcular H1. Acá necesito calcular H2 porque con eso voy a dar respuesta a las preguntas que me dan ahí. Acá necesito calcular H3 y acá H4 ya lo calcularía porque ya tendría H3, ¿no? Entonces, vamos a ir calculando uno por uno. Entonces, cálculo de las entalpías específicas, ¿no? A ver, entonces, estado 1 es líquido saturado, o perdón, vapor saturado. Vaya a la tabla. ¿Qué tabla? Vapor saturado. Suficiente para ir a la tabla. No, a 13 no. ¿Qué tabla? Si va a ingresar con la temperatura menos 10 grados centígrados, tiene que ir a la tabla a 11, así es, tabla a 11.
que es la equivalente a la A4, y saque H1, y H1 es el HG. ¿Sacó? ¿Qué valor sacó, jóvenes? A ver, H1 es igual a HG. Vayan dictándome, jóvenes. No se demoren. Tabla A11. H1 es igual a H del vapor saturado, porque el estado de vapor saturado, por eso pongo HG. ¿Cuánto sacó, por favor? 244,51. Gracias. Kilojoule por kilogramo. Ya está, ¿no? Bien, usted lo va ahí resaltando, lo que va calculando. Ahora, pero también de ahí saque S1, ¿ya? Es importante sacar S1 también, de ahí mismo. S1 es igual a S sub G, ¿ya? Por favor, S1 también es importante sacarlo de ahí. A ver, S1 es igual a S sub G. ¿Cuánto da? A ver, por favor. De ahí mismo de la tabla, ¿ya? La entropía específica en el estado 1, que es la entropía específica del vapor saturado, 0.93766, gracias. 0.93766 kilojoules por kilogramo, ¿no? Por Kelvin. Ya está. ¿Qué sigue? Va al estado 2, ¿cierto? Vaya primero al estado 2. Y en el estado 2 tiene datos, pues. ¿Qué datos tiene? Primero que el estado 2 es de vapor sobrecalentado. Tiene presión 2. Póngalo por acá, ¿no? Que es 0.7 megapascal. Y también tiene de dato la entropía específica. S2 que es igual a S1, ¿no? Por eso sacamos S1 al inicio. O sea, 0.93766 kilojoule por kilogramos por Kelvin. Con esta información usted va a la tabla. ¿Qué tabla? Ya no es tabla 6, mucho cuidado. ¿Qué tabla? A13, muy bien. Entonces, de tabla A13 y saque con esos valores H3, H2. Entonces va a tener que interpolar seguro, ¿no? Claro, va a tener que interpolar. Ahí va a tener que armar un cuadrito de valores para interpolar luego. Entonces usted va a tener algo así, ¿no?
S con H, ¿no? S con H. Ya. A ver, usted tiene de dato, entonces, S que es S2 que es 0.93766. Ya. Entonces debe hallar el respectivo H para esa entropía específica, o sea, H2. Muy bien. ¿Qué valores encima de S? A ver, díganme los valores arriba y abajo de ese valor 0.93766. Usted tiene la tabla ahí, ¿no? Tabla A13, ¿no? A13, a la presión de 0.7 megapascal era, ¿sí? Ya. Me dice 0.9313, ya, 0.9313. Y abajo 0.9641. Ya, muy bien. ¿Y qué entalpías? A ver, las entalpías ahora. Fíjense en las entalpías. ¿Mm? 268.45. ¿Y cuánto? Ya, gracias. Y 278.57. Debe interpolar, ¿ya? Debe interpolar. 278.57. Ya, a ver. Interpolando. ¿Cuánto sale H2, por favor? Ese valor, interpolen. Interpolen, chicos, a ver. No, a ver, ¿cuánto le salió, por favor? H2. H2 hay que calcular.
270.41, gracias. Kilojoule por kilogramo, ¿no? Ya está calculado, entonces. Ahora vamos al estado 3, ¿no? Estado 3. O si no, calculamos en el proceso 1-2, ¿no? Vamos al proceso 1-2. ¿Qué calculamos? El trabajo del compresor. Aquí mismo podemos seguir. Proceso 1-2. De una vez, proceso 1-2. Que es de compresión isentrópica, ¿no? Entonces, calculamos el trabajo del compresor. Pues el trabajo del compresor es igual a simplemente H2 menos H1. ¿Ya? Compresión isentrópica es ese proceso. Ya, a ver, trabajo el compresor. Reste y me dice cuánto es esa diferencia. H2 menos H1, ya tiene todo, vaya restando. Y calcula el trabajo del compresor. Sería 270.41 menos 244.51. ¿Cuánto dio, jóvenes? 25.9, ok. Kilojoule por kilogramo. Ya, ahora vamos al estado 3, ¿ya? Estado 3. En el estado 3 debemos calcular estado 1, estado 2, ahora vamos al estado 3, que es líquido saturado, ¿no? Ya. A ver, con la presión que es 700 kilopal y sabiendo que es líquido saturado, vamos a qué tabla. Nada más, esta tabla A12, muy bien. Entonces, con esa presión, vamos a la tabla A12. Y de ahí usted saca el valor de la entalpía específica H3. ¿Cuánto es H3? A ver. A 700 kilopascal. ¿Cuánto es H3? Esa es la H del líquido saturado, 88.82, ¿no? ¿Sí? Así es, 88.82. Tiene que estar revisando, ¿no? Entonces, H3 es igual a HF. Y eso es igual a 88.82. Ya.
4, sacamos que H4 es igual a H3, ¿no? H4 es igual a H3. Ya, correcto. ¿Y eso cuánto es? 88.82 kilojoule por kilogramo. Finalmente, en el proceso de 4-1, para calcular QL, proceso 4-1. Es de absorción de calor, acuérdate. Ahí es donde se está absorbiendo el calor, absorción de calor. Vamos a calcular QL, ¿no? Y QL minúscula es igual a, en este caso, H1 menos H4. Ya, resta valores y me das cuánto es QL. Sería 244.51 menos H4 que es 88.82. ¿Cuánto da esa diferencia? 155. Ya, punto 69. QL entonces es 155.69 kilojoule por kilogramo, ¿no? Ahora sí, ya tenemos todo. Ahora vamos a las respuestas. Pregunta A, ¿cuál era la pregunta A? Dice la potencia del compresor. Bien, facilita, ya está para que salga, ¿no? Recuerda que el dato es que el flujo másico del refrigerante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 5 kilogramos por minuto, ¿no? 5 kilogramos por minuto. Ese es el flujo máximo del refrigerante, jóvenes. Y si convertimos a kilogramos por segundo, porque es lo que nos conviene, ¿cuánto será? Entonces, 1 minuto 60 segundos será 5 sobre 12, ¿no? O sea, un doceavo, ¿no? Kilogramos por minuto. ¿Ya? Un doceavo. Kilogramos por segundo. Ya.
Ok, empecemos a calcular la potencia del compresor a partir de los datos que ya tenemos. Entonces, la potencia del compresor es simplemente el flujo másico del refrigerante por el trabajo específico del compresor. Hay que reemplazar valores, ¿ya? Reemplace valores. ¿Será cuánto? El flujo másico del refrigerante es un doceavo, ¿no? De kilogramos por segundos. Por el trabajo del compresor que habíamos calculado nos salió 25.9 kilogramos por segundo. Multiplica y da el resultado. ¿Cuánto es la potencia? Ojo, que el compresor entrega al refrigerante. Ojo, potencia que el compresor entrega al refrigerante y sale, a ver, acá es kilojoule por kilogramo, ¿no? 25.9 a kilojoule por kilogramo. Entonces se van los kilogramos y queda kilojoule por segundo, eso es kilowatt. ¿Cuánto es eso? 2.16. Ya, me dicen que es 2.16. Pero esa es la potencia que entrega el compresor al refrigerante, la potencia que recibe el refrigerante, que entra hacia el refrigerante. 2.16 kilowatt, ¿no? Ya. Muy bien. Esa es la respuesta. Ya, muy bien. Respuesta primera. Pregunta B, entonces, del problema es la capacidad de refrigeración en TR. O sea, te piden QL, recuerda, QL es la capacidad de refrigeración. En toneladas de refrigeración se pide determinar esa capacidad de refrigeración. Pero QL es el flujo másico del refrigerante por QL minúscula, ¿no? Pues apliquemos directamente. QL es igual al flujo másico del refrigerante por QL minúscula. ¿Ya? Ese es la capacidad de refrigeración o de enfriamiento. Reemplacemos valores, ¿no? El flujo másico es un doceavo de kilogramo por segundo, ¿no? Por QL, y QL lo hemos calculado 155.69 kilojoule por kilogramo. Igual, eliminamos unidades
kilogramos arriba, kilogramos abajo, queda QL en kilojoule por segundo o kilowatt. ¿Ya? De ahí entonces tenemos que QL, ¿cuánto da ese producto, por favor? QL, ¿cuánto da? 1/12 de 155.69, da algo de por 10, más o menos, ¿no? A ver, 12.97, gracias. Kilojoule por segundo, o sea, kilowatt, ¿ya? $12.97, ¿no? Muy bien. Pero como te piden en TR, hay que convertir, y el factor de conversión lo tienen ustedes, ¿no? ¿Lo anotaron? Te piden en TR, en toneladas de refrigeración. Entonces convertimos ese valor de Q, multiplicando por el factor de conversión, QL, es igual a 12.97, ya, por kilowatt, ¿no? Mostrémosle la conversión a sus compañeros, ¿no? A ver, ¿cómo es la conversión? Factor de conversión, 3.513 kilowatt es una TR, ¿no? Muy bien, gracias. 3.513, abajo. Es una tonelada de refrigeración. Okay. Eliminamos kilowatt y queda en TR. 3.69, gracias. Entonces, QL $3.69 TR. Respuesta, ¿no? Muy bien, muy bien, estamos hasta acá. El COP te piden también, ¿no? El COP del sistema de refrigeración. A ver, el COP. Ya está calculado también, ya están calculados los términos para el COP. Ya. El COP, recuerda, es cuánto. Hemos calculado la potencia del compresor y hemos calculado QL. Podemos calcularlo así, ¿no? Ah, muy bien, dice el COP. Entonces, tengo la potencia del compresor. ¿Qué es lo deseado? Recuerda, lo deseado es QL, ¿cierto? QL mayúscula o QL minúscula. Y lo requerido es la potencia del compresor, que no lo había indicado acá, ¿no? Se entiende que aquí en el compresor se está entregando potencia o trabajo. Aquí tenemos el trabajo del compresor o la potencia del compresor. Ahí. ¿No? Entonces, el COP será lo deseado que es QL, pero pongámoslo en kilojoule por segundo, que sería, o en kilowatt, que sería 12.97, ¿no? Pongamos arriba QL punto. Y abajo sería potencia del compresor, que es
también lo hemos calculado anteriormente. Entonces nos queda dividir solamente, ¿no? ¿Cuánto sale la división? QL 12.97 kJ por segundos. Y la potencia del compresor 2.16. ¿Cuánto da esa división? ¿No? ¿Cuánto da la división, jóvenes? Aproximadamente 6, ¿no? 6 exacto. 6 exacto, ¿sí? Ya 6, ya dejémoslo ahí, 6, ¿no? Sí, está bien. La respuesta también. Hasta ahí copie porque voy a resolver la parte final de ese problemita. Ya, copia hasta ahí porque voy a borrar una parte. ¿Copiaste? Voy a ir borrando por acá. Y esto ya no me sirve. Que calcule todo nuevamente, pero considerando ahora eficiencia isentrópica del compresor de ¿cuánto? D, la pregunta D dice, repite el ejercicio considerando que la eficiencia isentrópica en el compresor es 85%. Ajá. A, B, C, D, ¿no? $85%, ¿no? Es decir, que debemos calcular nuevamente QL en toneladas de refrigeración, la potencia del compresor, porque esto es ideal, ¿no? Lo que hemos calculado es para el proceso ideal. Entonces, considerando eficiencia isentrópica 85%, ¿cómo sería la pregunta A? Entonces, lo primero que deberíamos calcular es, ¿qué debemos calcular? La potencia del compresor. Nuevamente, pero el compresor real, ¿no? Por eso le pongo A. La potencia del compresor real. Por eso le pongo WCA. ¿No? Ahora, esa es la incógnita. Entonces vamos a la definición, ¿no? Se sabe que la eficiencia isentrópica en un compresor, es igual a ¿cuánto? Es potencia del compresor ideal, que en este caso lo hemos puesto simplemente como WC, es de la potencia del compresor real. ¿Ya? Recuerda, esto es la potencia del compresor real.
¿ya? CWCA es potencia de compresor real. Reemplazamos y calculamos la potencia de compresor real, ¿ya? Solamente hay que reemplazar valores ahí. A ver, 0.85 igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? Potencia de compresor real, que es lo que me piden determinar. Abajo va potencia de compresor real. Y arriba va el valor del potencia de compresión ideal, que ya lo hemos calculado anteriormente, que es 2.16, ¿no? 2.16 kilowatts. Ya, entonces despeje de ahí, ¿eh? Despeje. 2.54 va a ser mayor, pues, ¿no? Mayor consumo de energía. $2.54 kilowatts. Ya. Muy bien. Respuesta. ¿Qué otra cosa deberíamos calcular? QL, ¿no? Que era lo otro en TR. QL, pero en TR. QL va a ser lo mismo, ya sea por el proceso real como por el proceso ideal. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Por qué, jóvenes? Va a seguir siendo lo mismo, ¿ya? O sea, ¿cuánto es? 12.97 kilowatts o es 3.69 TR. Eso es lo mismo, jóvenes, tanto para el proceso real como para el ideal. ¿Por qué, jóvenes? Porque fíjense en la figura, ¿no? QL, que está acá, aquí está la capacidad de refrigeración QL, es independiente de lo que ocurra en el compresor, ¿no? Fíjense, en el compresor el proceso va de 1 a 2. QL prácticamente no se ve afectado por lo que ocurra acá. QL depende de lo que ocurra en la válvula de expansión, ¿no? O sea, QL no depende de lo que ocurre en el compresor, porque si depende de H1, pero H1 no está antes del compresor, ¿no? Entonces QL es lo mismo, ¿ya? Por eso que le he puesto QL es 3.69 toneladas de refrigeración. Y calculamos nuevamente el COP. El COP, por aquí, para ir terminando, aplicamos lo mismo, ¿no? ¿Ya? Lo mismo para el COP, jóvenes. ¿Cómo calcularíamos el COP? El COP real, ¿no?
real, el COP real. Dividimos nuevamente, ¿no? COP real es lo deseado, es QL, que real es el mismo, QL real es el mismo, ¿no? Arriba va lo mismo, QL, porque tanto en el proceso real como ideal, QL es el mismo. Entre la potencia del compresor real, la potencia del compresor real. Eso sí ha cambiado, ¿no? Entonces, ese COP real del que estamos hablando, es eso, ¿no? Divida y tiene el COP real. Entonces, arriba tenemos que reemplazar el valor de QL, pero en kilowatt, ¿no? 12.97 kilowatt. Entre 2.54, ¿no? Kilowatt. ¿Cuánto da eso? .45, bajó, ¿cierto? De hecho, menos rendimiento. 1.45. ¿Qué unidades? Kilowatt. Ah, 5.11. ¿Quién indicó 1.45? No es kilowatt, sale adimensional. ¿Ya? Y esa sería la respuesta para el COP real. Completo el ejercicio. Vamos a seguir resolviendo el día sábado, ¿ya? Ok, chicos. No se olviden entonces, a los que les falta, bueno, ya ustedes tienen todas sus notas, ¿no? No les falta nada, ¿no? Ya tienen todo, entonces. Voy a parar la grabación.